Bienvenidos a Economía. Alemania salió de la recesión técnica. Después de 2 trimestres en contracción, la economía alemana no registra de nuevo un crecimiento negativo entre abril y junio. Los nuevos datos, sin embargo, son bastante débiles. El PIB alemán habría registrado un estancamiento, es decir, un crecimiento del 0% entre el primer y segundo trimestre. La primera economía europea, muy dependiente de sus exportaciones, se enfrenta a un escenario internacional complicado. La mayor esperanza es que la inflación siga a la baja y de un respiro al bolsillo de los alemanes. Y de hecho, eso es lo que habría ocurrido en julio. Según se publica este viernes, la inflación habría caído al 6,2%. Y ampliamos ahora estos nuevos datos con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Saludos, José. Alemania sale de la recesión técnica, pero para ser la primera economía europea tiene el peor dato de crecimiento económico de entre los principales países. ¿Cuál es el plan para poner remedio a esto? Hola Paco, ¿qué tal? Pues aquí en Alemania de momento se descarta la posibilidad de un nuevo gran paquete económico para impulsar a la economía, a pesar de la preocupación porque el futuro en el corto plazo para Alemania parece bastante, según los datos que estamos conociendo en los últimos meses. Los ministros tanto de Economía como de Finanzas son más partidarios de evitar aprobar grandes estímulos económicos que en realidad, Paco, podrían alimentar aún más la inflación, que se mantiene pegajosa, se mantiene persistente aquí en Alemania. Así que aprobarían, por ejemplo, medidas que fomenten la inversión en este país, sobre todo, además, ante el temor de que, debido a los altos costos laborales, energéticos, sobre todo, las empresas puedan deslocalizarse a otros países. Dentro del gobierno no hay consenso si Alemania debería aprobar, por ejemplo, un precio fijo para la producción industrial que evitase esa deslocalización de la producción manufacturera, pero, por ejemplo, el ministro de Economía, Robert Habeck, sí es partidario, ya lo ha dicho, de alargar el freno de los precios energéticos hasta abril del próximo año. Eso, Paco, ayudaría a aliviar el bolsillo de los alemanes, que es muy importante porque ha sido decisivo para que el PIB de Alemania en este segundo trimestre del año no haya vuelto a caer. José, para el conjunto del año el FMI pronostica que Alemania se contraerá un 0,3%. ¿Qué esperanzas tienen los economistas para lo que queda de año de que haya alguna mejoría? Yo creo, Paco, que los economistas tienen claro que este 2023 para Alemania va a ser una pausa. El FMI, como tú indicas, apunta una caída del 0,3% de la economía. Los últimos datos, por ejemplo, la encuesta a unas 9.000 empresas aquí en Alemania ha vuelto a caer por su valor 3 veces de forma consecutiva, así que los economistas no descartan que, a pesar de esta pausa que estamos viendo ahora, con esa salida momentánea de la recesión técnica, no descartan que Alemania vuelva a caer a vivir una contracción en lo que queda de este 2023. El dato positivo, porque no todo es negativo, es que la inflación se está frenando. Hemos pasado del 6,4 al 6,2%. Eso es muy positivo y además es positivo porque el desempleo se mantiene en niveles bajos y se espera que con estos dos factores ya en el 2024 Alemania pueda volver a crecer en términos positivos. Gracias, José David, desde Frankfurt. Y el Fondo Monetario Internacional y Argentina han llegado a un acuerdo técnico sobre la revisión de los objetivos y las metas del Pacto de Refinanciación de la Deuda contraída en 2018 por el país sudamericano con el organismo. Con esta nueva revisión, Argentina recibirá un fondo de 7.500 millones de dólares. Eso sí, el acuerdo está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas. Este es un pacto sobre la quinta y sexta revisión en el marco del acuerdo alcanzado en 2022. El FMI reconoce que desde la finalización de la cuarta revisión del acuerdo, el 31 de marzo, la situación económica de Argentina se ha vuelto muy desafiante y no se pudieron cumplir los objetivos clave del programa hasta finales de junio. Y para saber más sobre los detalles de este acuerdo, conectamos ahora con el periodista económico Ismael Bermúdez en Buenos Aires. Saludos y gracias por atendernos. ¿En qué consiste este último acuerdo entre Argentina y el FMI? Cuéntenos. Bueno, básicamente, ante todo, buenas noches. Básicamente, la Argentina está muy golpeada por la sequía. Disminuyeron muy fuerte los ingresos de divisas por las exportaciones. Se calcula un bache, un déficit del orden de los 20.000 millones de dólares,
con los cuales la Argentina pasó a tener mayores dificultades para hacer frente a los vencimientos con el propio Fondo Monetario Internacional y con la deuda pública externa en general, y además tuvo una incidencia mayor sobre la inflación, que se proyecta para este año por arriba del 120% anual. Estamos teniendo en la actualidad una inflación mensual de entre el 6 y el 7%. Entonces, luego de meses y meses de negociaciones, este acuerdo abre la posibilidad de que la Argentina empiece a regularizar los pagos con el Fondo Monetario Internacional, básicamente con estos desembolsos, donde el FMI hace un desembolso, pero solo para que la Argentina pague los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. De esta manera, el total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional se mantiene en los mismos valores del 2018, cuando le prestó a la Argentina 45.000 millones de dólares, pero evita que la Argentina incurra en atrasos con el Fondo Monetario Internacional, y eso, si incurriese en atrasos, generaría mayor estrés financiero, cambiario y fiscal en momentos que desde el punto de vista político estamos en un momento muy delicado. ¿Y por qué digo delicado? Porque dentro de 2 semanas hay elecciones en la Argentina, lo que se llama elecciones primarias, para ver qué fuerzas políticas pasan esas primarias y pueden intervenir en las elecciones generales presidenciales del mes de octubre. Ismael Bermúdez, en Buenos Aires, muchísimas gracias por estas informaciones. Y Bolivia ha iniciado pagos en yuanes en sus negocios con China. El gobierno de Bolivia tomó la iniciativa de buscar una moneda alternativa para su comercio exterior y transacciones internacionales, debido a que en febrero sufrió una escasez de dólares y busca así romper con la dependencia de la divisa estadounidense. Las transacciones en yuanes ya son una realidad en Bolivia. El país andino se suma a Brasil y Argentina en el uso del yuan en operaciones de comercio exterior. En el caso boliviano, la moneda china comenzó a ser utilizada ante la escasez de dólares que afronta la ya debilitada economía nacional desde febrero por la reducción de las reservas en moneda estadounidense. El ministro de Economía del país andino prevé un crecimiento en el uso de esa divisa cuando el próximo año el país exporte carbonato de litio. Desde el mes de marzo a la fecha tenemos un total de salidas en millones de yuanes de 278.8 millones, ¿no? Y tenemos esa cantidad de operaciones, ingresos y salidas de comercio exterior. Bueno, porcentualmente podrá significar, quién sabe, un 10 o 11% de lo que, claro, de lo que podría llegar a ser el comercio exterior, pero va a ir en crecimiento, gradualmente va a ir en crecimiento. Esto obviamente no significa que ya hemos reemplazado el uso de la divisa del dólar, pero todo tiene su inicio, pues. China dijo estar dispuesta a apoyar a cualquier nación latinoamericana interesada en la desdolarización de su economía, como una forma de transformar el actual orden mundial. Pero la propuesta de usar yuanes en Bolivia ha sido recibida con escepticismo por expertos y divide a la población. Tal vez en un largo plazo, cuando el yuan se fortalezca a nivel internacional, sí podría ser como una moneda que se la utilice como reserva, que se la utilice como una moneda fortalecida a nivel mundial. Pero mientras el dólar siga siendo la moneda de cambio a nivel internacional, considero que a corto plazo no es muy factible. Yo sugeriría que poco a poco se vaya utilizando el yuan para equilibrar, para que no sea solo un monopolio del dólar, ¿no es cierto? Nos hemos acostumbrado mucho al dólar. Sería bueno que los dos sea utilizado en nuestro país y poco a poco ir equilibrando, para no depender solamente del dólar norteamericano.
El gigante asiático es el sexto destino de las exportaciones bolivianas, pero es el país que más vende en Bolivia. El año pasado las ventas bolivianas a ese país bordearon los 800 millones de dólares, mientras que las importaciones desde China alcanzaron los 2.500 millones de dólares, según datos oficiales. Veamos ahora otros temas que también fueron noticia hoy. Los precios de las verduras en la India seguirán subiendo debido a las irregulares lluvias monzónicas que han retrasado la siembra y dañado los cultivos. Los precios de las verduras ya alcanzaron en junio su nivel más alto en 7 meses y ahora los comerciantes prevén que se mantengan altos hasta octubre. IAG, la empresa matriz de British Airways, ha registrado un beneficio récord de 1.300 millones de euros en el primer semestre del año, gracias a que el tráfico aéreo ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia. IAG registró pérdidas de casi 500 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. El gigante alemán de ropa deportiva Adidas anunció que venderá más productos Yeezy en agosto. La marca contaba con el respaldo del rapero estadounidense Jay, conocido anteriormente como Kanye West, antes de que la empresa rompiera vínculos con él tras sus comentarios antisemitas. Adidas aseguró que una parte considerable de los ingresos se destinarán a organizaciones benéficas que luchan contra la discriminación y el odio. Y llegamos así al final del informativo, pero sigan conectados con nosotros aquí en Deutsche Welle. Recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Yo los espero en nuestra próxima emisión. Hasta luego.